Buonanotte. Hoy nos espera una noche muy apasionante. No vamos a leer tanto, vamos a hacer una reflexión, pero una reflexión que viene muy al pie de muchos problemas que se suscitan en el mundo de las ideologías. Básicamente, el tema de hoy es identidad y pensamiento. Identidad y pensamiento. Hola Carla, hola a todos. ¿Qué reflexión cabe hacer con respecto a la identidad y al pensamiento? Bueno, en realidad nosotros últimamente, sobre todo en Argentina, ¿no?, que es algo donde se hace muy palpable el problema, ¿no?, pero de alguna manera siempre está presente en lo que es el pensamiento político sin más. Nosotros vemos que mucha gente es liberal, mucha gente es marxista, mucha gente es progresista, mucha gente es socialdemócrata, mucha gente es peronista. Y sucede lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Y es que nosotros tratamos de resolver aquellas cuestiones que siempre deben ser puestas a prueba en cada caso, las resolvemos con la identidad. Es decir, las resolvemos con aquello que dice el peronismo que hay que decir en este momento, aquello que hay que pensar en este momento por ser un liberal o por ser un cristiano. Entonces, en vez de pensarla la cuestión, nosotros directamente decimos, bueno, yo soy cristiano. ¿Qué piensan los cristianos sobre esta cuestión? Por lo tanto, yo ya no la tengo que pensar, sino tengo que aplicar. Hola Santi, ¿cómo anda, grosso? Santi es una gran persona. A pesar de que no hay justo ni siquiera uno, éticamente, moralmente, Santiago Alarcón es una gran persona. Por varias cosas que vienen pasando, y Santi siempre se comporta de una manera muy correcta, muy adecuada y con un amor cristiano que es de hacer notorio. Así que quiero aprovechar públicamente para agradecer a Santiago Alarcón por varias cosas. Aparte, él es tan bueno que él no te cuenta las cosas buenas que él hace por vos. Él hace cosas buenas por vos y no te las cuenta, y hay otra gente que te dice, mirá, Santiago por vos hizo esto y esto y esto y esto otro, y eso es de buena persona. Bueno, lo que dice el Evangelio, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Se lo quería agradecer personalmente, pero porque mejor no en público, ¿no? ¿Y cómo es entonces que se resuelve una cuestión, ya no pensando la cuestión directamente, sino en la identidad? Bueno, para eso voy a explicar dos cuestiones de la filosofía que nos sirven para meditar la cuestión de la identidad y del pensamiento, que son la coherencia y la correspondencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es, en términos de la semiótica, la relación adecuada, concomitante, es decir, una relación de consecuencia entre un signo y otro signo.
Sintácticamente, la coherencia es el correcto discurrir del pensamiento desde una premisa desde la premisa mayor a la menor y de la menor a la conclusión, digamos. Es el correcto discurrir del pensamiento, ¿sí? La coherencia tiene que ver con la validez interna de un discurrir sintáctico. La sintaxis es la ciencia que estudia la relación de un signo con otro signo. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un razonamiento válido aunque las premisas no sean verdaderas. Por ejemplo, yo digo, toda mesa es de cartón. Esta es una mesa. Por lo tanto, esto es de cartón. Este razonamiento lógicamente es válido porque se desprende la conclusión de las premisas, aunque las premisas no sean verdaderas, como dije, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, otro razonamiento con premisas inválidas, ¿no es cierto? Todo marxista tiene amor por los pobres. ¿Qué sé yo? No sé, Del Caño, Nicolás del Caño es un marxista. Por lo tanto, Nicolás del Caño tiene un profundo amor por los pobres. Aunque la premisa, todo marxista tiene un profundo amor por los pobres, no es verdadera, sin embargo, la conclusión que yo he sacado es una conclusión válida con respecto a las premisas que yo he puesto. ¿Se entiende? Bien. Cuando yo hablo de identidad, hablo de cómo nosotros, habiendo aceptado como verdaderas algunas premisas, nosotros directamente ya no vamos a pensar la cuestión, sino simplemente a hacer deducciones de aquellas premisas que se convierten en prejuicios. Por ejemplo, y me voy a poner de ejemplo para que se entienda. El peronismo, por ejemplo, yo le encuentro al peronismo verdad, encuentro que el peronismo tiene razón, que dice la verdad, que acierta en determinado punto. Por ejemplo, en un examen de la ética. Sí, en la cuestión ética yo considero, estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Que el peronismo se corresponde con la realidad de las cosas en cuanto al planteo de la cuestión ética, al planteo teórico de la cuestión ética. Una vez que yo, a partir de ese análisis, yo introduzco un caballo de Troya, y en ese caballo de Troya yo ya le he dado la derecha al peronismo, yo ya he resuelto que el peronismo es verdadero, que el peronismo es el sistema que responde a las preguntas del hombre. Bueno, me surge ahora el tema del mercado, ¿cierto? Yo ya he resuelto que moralmente el peronismo, y me consta porque yo he podido examinarla la cuestión, he podido indagarla, ¿no es cierto? Y bueno, yo encuentro entonces que esa es como la solución al problema, ¿no? Pero esto es un ejemplo que yo estoy dando y me estoy poniendo a mí como ejemplo simplemente para que se entienda la cuestión, ¿sí? Bueno, ahora yo tengo que analizar el correcto funcionamiento del mercado. Y yo, en vez de ir a estudiar el fenómeno del mercado, en vez de estudiar las leyes del mercado, cómo se comporta el mercado, la oferta y la demanda, cómo se comporta el precio con relación
a la oferta y a la demanda, yo en vez de hacer un estudio del mercado, yo lo que voy a hacer es, ya yo habiendo deducido a partir de una base empírica, que es el peronismo en la cuestión ética, yo ya le he dado al peronismo la autoridad para resolver las otras cuestiones que están en juego. Por ejemplo, la cuestión del mercado. Entonces yo digo, como yo tengo que tener un pensamiento coherente, directamente ya no voy a estudiar el fenómeno en sí mismo del mercado. Lo único que voy a hacer es deducir a través de los principios que yo ya he resuelto verdaderos, en este punto, deducir los otros planteos. Entonces ya no resuelvo el tema del mercado por la verdad del pensamiento, sino por la deducción de la identidad. Es decir, como yo ya me he resuelto en la identidad peronista, ya no necesito pensar todas las cuestiones de nuevo, sino simplemente leer lo que se dice en la doctrina sobre ese punto. Y eso es un fenómeno que se llama el prejuicio, es decir, que yo en vez de hacer un juicio que tenga correlato con la verdad, directamente traslado la autoridad del correlato empírico que tiene el peronismo en un postulado, se lo traslado a todos los postulados del peronismo, a fin de llamarme a mí mismo coherente. Entonces, en la identidad yo resuelvo la coherencia, pero no resuelvo la correspondencia necesariamente. ¿Se entiende? Necesariamente no resuelvo la correspondencia. ¿Qué es la correspondencia? La verdad, la adecuación del pensamiento con la cosa. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de no caer en el prejuicio, en la ideología? Pensar cada cuestión de nuevo. Enfrentarse a cada cuestión nuevamente. Como no prescindiendo de lo que yo ya tengo por cierto en la ética, pero no haciendo deducción. No haciendo deducción. ¿Cómo les puedo explicar? A ver. En la cuestión ética se dice que toda obra ética debe humanizarlo al hombre. Entonces, yo para estudiar el mercado me pregunto cuál es la mejor manera de humanizarlo al hombre en el mercado. Entonces, en vez de estudiar al mercado en sí mismo, lo que hago es deducir del principio ético, sacar una conclusión para el mercado. Es muy probable que si yo estudio el fenómeno del mercado, en algún aspecto yo pueda encontrar una coincidencia entre aquello que yo he descubierto en la economía y aquello que yo he descubierto en la ética. Efectivamente, si no hay un correlato, es porque o yo debo revisar de nuevo lo que he planteado en la economía, o yo debo revisar de nuevo lo que he planteado en la ética. Yo no estoy planteando aquí que uno deba entregarse a la incoherencia. Lo que yo estoy diciendo es que en nombre de la coherencia, yo no puedo desconocer que todos los enunciados de mis postulados teóricos deben tener una base empírica. ¿Me entienden? O sea, cada enunciado teórico debe tener una base empírica. Y en general, lo que nos sucede a nosotros es que nosotros tenemos enunciados que no tienen base empírica. Y yo no lo estoy diciendo en contra de nadie, lo estoy haciendo una autocrítica de mi forma de proceder. Entonces muchas veces nosotros detrás de la erudición, detrás de las sutilezas del pensamiento, detrás de la estética de un razonamiento que parece ser verdadero pero que en el fondo es falaz, nosotros resolvemos en esas falacias las propias inconsistencias de nuestros razonamientos.
Entonces es necesario que nosotros sometamos a un examen crítico cada postulado que nosotros sostenemos, aunque ello implique que todo el corpus, todo el sistema de pensamiento que nosotros estamos sosteniendo se caiga. O sea, existe la posibilidad de que se caiga nuestro sistema. La pregunta sería, ¿y cuál es el problema? Hola, Cris. Hola, Gilberto, ¿será? ¿Cuál sería el problema de que nuestros enunciados teóricos caigan? Si realmente nosotros no estamos comprometidos, o sea, nuestro pensamiento y nuestra existencia no son una misma cosa. Nuestro pensamiento es una expresión de nuestra existencia, nos ayuda a naufragar en la existencia, a resolver preguntas de la existencia, pero yo no soy ese discurso. Es decir, uno de los problemas del malestar en la cultura es que ante la angustia que nos produce el abismo de la nada, el abismo del sinsentido, hola Lucía, ¿querés estar en el vivo? Yo te acepto, pero decime si apretaste bien, te acepto, a ver. No sé cómo aceptar porque sería la primera vez que... Bueno, ahí te estoy invitando. Si te sumas, perfecto, así tenemos la charla que íbamos a tener. Después lo subís a tu Instagram, no hay problema. Hello. Hola A ver, Jonathan, Lucía, ¿cómo ¿de dónde estás? te llamas? Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho ¿Me escuchas perfecto. bien? Genial, genial. ¿Cómo te va? Bueno, pasada, de pasada, realmente, y nada, siempre un súper, súper gusto escucharte. Yo realmente estaba súper, justo estaba viendo unos videos tuyos en YouTube. Muy Ah, interesante lo que... No, realmente, justo me llegó la notificación de que estabas haciendo un live y dije, no, tengo que entrar definitivamente. Eh, buenísimo. No, para mí es un gusto. Es más, te iba a decir si querés que tengamos un poco la charlita esa que querías que tengamos. sí, por supuesto, por supuesto. O sea, hay Te muchas cuento cosas de lo que las estoy cuales yo pensando. quería preguntar. ¿Perdón? No, yo más o menos vengo pensando en esto, cómo nosotros desde el dogmatismo, en vez de pensar y repensar y examinar todos nuestros postulados, los resolvemos con el dogmatismo de, bueno, los liberales tenemos la verdad, entonces no es necesario que yo revise todos los postulados del liberalismo, o los socialistas tenemos la verdad porque amamos al pobre, entonces todo lo que dicen los socialistas de alguna u otra Así es, manera tienen razón. Y me parece así que es. ese prejuicio no nos ayuda a salir de los atolladeros de la ideología. Mira, qué interesante que lo menciones, porque yo he encontrado un problema al momento de las identificaciones políticas o filosóficas cuando uno tiene que adherir a una filosofía política moderna. Yo entiendo que las filosofías políticas modernas, sobre todo la del liberalismo, eh, son muy relativistas, además, eso que es otra cosa de lo que te quería hablar después, pero sobre todo, cuando uno adhiere, cuando uno suscribe a una ideología o a una filosofía política, usualmente se ve muy sesgado al momento de generar criterio o al momento de generar una postura. Entonces, yo puedo estudiar liberalismo, me gustan un par de posturas de liberalismo, de repente en cuanto al económico, por ejemplo, pero bueno, o libertarismo, por ejemplo. Entonces, como Rothbard dice que está bien el aborto, como Rothbard dice que el principio de no agresión, entonces yo voy a adherir sin necesidad de criticar o sin,
porque ya tengo ese sesgo, como lo dice el libertarismo y como hay mucha gente que adora el libertarismo o el liberalismo, entonces yo no critico y simplemente adhiero por el simple hecho de que es el liberalismo, ¿no? Eso. Entonces, yo encuentro un problema y no, porque yo no soy liberal, eh, me gusta rescatar un poco de todo, eso sí, me gusta rescatar un poco de todo, pero por ejemplo, cuando la gente me dice, bueno, tú eres conservadora, es que cuando yo me digo conservadora, luego me gusta el conservadurismo, pero hay cosas del conservadurismo que no me gustan. Entonces, ¿cómo puede ser uno conservador si es que discrepa de repente con algunas posturas del conservadurismo? Entonces, es mucho más difícil criticar a lo que tú ya te nombraste, ¿no? Porque te vas a sentir que te estás autocriticando. Entonces, en ese sentido, es muy difícil realmente criticar una postura o generarte una postura cuando ya te autodominaste liberal, conservador o libertario. Caes en ese sesgo al momento de generar un criterio. Y esto lo estudio también en psicología, ¿no? O sea, los sesgos que uno genera al momento de sentirse identificado con algo. Entonces sí, me parece muy interesante, muy interesante. El sesgo de confirmación, ¿no? Sí, 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 Eh, sí, el sesgo de confirmación. Dijiste con palabras mucho más precisas que esto que yo estaba pensando, y de alguna manera se me venía Lacan un poco a la cabeza, y esta idea de que somos hablados, ¿no? Porque de alguna manera nosotros los seres humanos, para salir de la angustia de la existencia, de alguna manera nos contamos relatos, nos contamos historias, para poder seguir viviendo, ¿no? Y ese relato y esa historia un poco nos tranquiliza, nos da seguridad, nos da confianza, nos da sentido, allí donde quizás no lo hay. Y, y yo considero que la verdad es aquello que sucede al margen de los relatos que nos contamos, de las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, por ahí esa resistencia a esas cosas que no cierran en los relatos que nosotros tenemos, son ciertas válvulas de escape de la verdad que nosotros las debemos habitar como llamados de la realidad a los discursos, ¿no? Porque realmente, y lo digo con toda sinceridad, no hay ningún discurso que cierre completamente. Ninguno. Ni el discurso cristiano. Todos los discursos, todos los relatos, siempre tienen, de alguna manera, una fragilidad, siempre tienen una debilidad, algo que dejan afuera de su planteo, algo que no responden, porque es propio del lenguaje esta idea de cerrar, de cortar y de dejar afuera algún tipo de realidad, lo que se llama el estado de excepción, ¿no? Es decir, cuando el lenguaje cierra, siempre deja algo afuera. Cuando el relato cierra, siempre está dejando a alguien afuera. Entonces me parece que ese llamado de la exterioridad que interpela a nuestros discursos todo el tiempo, nos permite a nosotros tener la capacidad de la autocrítica, porque en definitiva tener pensamiento crítico es tener pensamiento autocrítico. Y la única manera de poder ser libres de nuestros discursos es de alguna manera repensarlos, ponerlos en cuestión todo el tiempo a nuestros discursos y no sostenerlos, sino más bien falsearlos todo el tiempo para ver si nuestros discursos están respondiendo con las necesidades, con las evidencias empíricas, con las encuestas, con las problemáticas, con las vivencias, con aquello que nos pasa, con aquello que nos duele, con aquello que nos cierra o no nos cierra. Pero me parece que nos hace mucho daño que no nos demos el derecho a replantear nuestros propios relatos como relatos. Es decir, ese relato no soy yo, y por caer ese relato no necesariamente mi vida va a caer en un caos o va a dejar de tener sentido, simplemente que ese relato no está respondiendo, tengo que ampliarlo, tengo que corregirlo, o tengo que dejarlo, no tengo por qué quedar pegado al relato de por vida. Bueno, cosas así que me parece que son las maquinarias de la ideología, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que, bueno, como veníamos diciendo, ¿no? Esta autocrítica, ¿no? Cuán difícil logra hoy ser autocrítico y cuán difícil resulta hoy criticar a lo que está bien visto, ¿no? Es mucho más fácil, ¿no? Adherir, suscribir a lo que hoy está de moda. Y de hecho creo que siempre ha sido así. Uno tiene más tendencia a suscribir a lo que está bien visto, ¿no? Entonces, no existe, o sea,
es muy complicado poder criticar al resto y autocriticarnos, ¿no? Porque luego te encuentras en una serie de me van a mirar mal, o de repente yo estoy fallando porque como todo el mundo va a pensar así y yo soy la única que duda, ¿no? Y me pasaba mucho, y eso es algo que yo quería preguntarte, una de las muchas preguntas que tengo, porque yo podría quedar hablando contigo un montón. Eh, Justo hablaba con un amigo liberal sobre la moral. Yo no estudio filosofía, me interesa mucho, pero siento que es algo muy amplio y la verdad es que para llegar a conocer lo que tú conoces, yo siento que no me va a casar la vida, pero eh, hablábamos del tema de la moral y él decía, pero la moral es relativa, o sea, la moral es relativa porque varía con respecto al contexto, a tiempo, a épocas, incluso sociedades. Entonces, bueno, obviamente yo no tenía la capacidad argumentativa ni el conocimiento para refutar, pero a mí no me parecía lógico, porque si es que comenzamos a pensar que la moral es subjetiva, entonces no habría forma de forjar una sociedad, ¿no? No habría forma de forjar un orden. Eh, Creo que es algo que tú también alguna vez has comentado, alguna vez lo he escuchado de ti. No habría forma, no habría forma. O sea, tendríamos que decir, o sea, invalidar cualquier tipo de orden porque para ti puede ser moral y para mí no. Para ti puede ser moral matar, para mí no. Entonces, ¿qué tanto? A ver, yo entiendo también que lo que puede cambiar es el juicio, lo que puede cambiar es el conocimiento externo. Por ejemplo, en la Edad Antigua, Aristóteles decía que estaba bien abortar hasta que el feto sienta y tenga vida. O sea, ese tenga vida significa que él no tenía mucha conciencia de cuándo empezaba la vida. Pero luego habla sobre la dignidad humana, ¿no? En metafísica. Y dice que todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Entonces, si contextualizamos, en aquella época no se sabía cuándo empezaba la vida. Entonces, volvemos a lo que tú decías hace un rato, ¿no? No porque Aristóteles diga que está bien abortar, significa que está bien abortar, ¿no? O sea, es ese contextualizar, es ese criticar, así sea la persona más inteligente del mundo, no, o sea, tenemos que criticar. Entonces, también la parte de la contextualización es importante, a mí me parece muy importante. O cuando Aristóteles estaba a favor de la esclavitud, por ejemplo, pero es que Aristóteles no pensaba que todas las personas, o sea, todos los humanos, al menos como yo lo percibo, eran iguales. Hombres superiores que las mujeres, padres superiores que los hijos, y en ese sentido se entiende, ¿no? Un poco. Pero de todas formas hay esas cosas que uno resbala, ¿no? Y dicen, no, pero si en esa época era moral, ahora no es moral, o sea, la moralidad muta o la moralidad es cambiante, entonces, ¿cuál es realmente lo que está pasando con la moralidad? Porque ahora es muy relativo, o sea, tú le preguntas a cualquier persona y cualquiera sin ningún tipo de conocimiento te dice, no, es que la moral es relativa. Entonces, ¿cuál es tu percepción con respecto a la moralidad? A mí me interesa mucho esto. Bueno, mira, yo tengo bastante conciencia de cuándo opino y cuándo enseño. Cuando yo enseño, digo la verdad; cuando yo opino es porque la verdad no la conozco, sino que la intuyo. Bueno, en este caso yo no te voy a dar una opinión, sino que te voy a dar un conocimiento. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis del lenguaje, porque es la herramienta con la cual nosotros nos vamos a comunicar y vamos a poder hablar de la ética. Hay tres tipos de lenguajes. Tenemos un lenguaje informativo, donde el emisor comunica lo que tiene por cierto al receptor, es de inteligencia a inteligencia. Después tenemos el lenguaje persuasivo, que lo que trata de hacer es que el receptor no solo sepa lo que sabe el emisor, sino que además lo quiera. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si yo soy marxista, por ejemplo, y uso un lenguaje informativo, yo te digo, bueno, Marx busca la revolución.
Bueno, vos me decís, listo, ya está. Ya he recibido tu mensaje, no lo acepto, pero lo entiendo. La función comunicativa se ha resuelto. Ahora, si yo te quiero persuadir, yo no solamente quiero que vos sepas que Marx quiere la revolución, sino que vos también la quieras a la revolución. Ese es el lenguaje persuasivo. El prescriptivo no se contenta solo con informar y con persuadir, sino que además da una orden. Esa orden es una prescripción. Por lo tanto, el lenguaje ético es un lenguaje prescriptivo que lo que trata de hacer al hombre es mostrarle su deber, qué es lo que el hombre debe hacer en esta vida, cómo el hombre debe vivir esta vida. Bien, vamos a circunscribir la ética en su objeto formal. La ética es la prescripción acerca de lo que es una buena vida y de lo que no es una buena vida, de lo que el hombre debe vivir y lo que el hombre no debe vivir para tener una vida plenamente humana. Entonces, siempre que se habla de ética, se habla del hombre. Ahora, si la ética es relativa, que se circunscribe respectivamente al hombre, entonces quiere decir que el hombre es relativo. Si la ética es relativa, el hombre es relativo. Pero hay un hecho, el hombre no es un ser relativo. El hombre es un ser efectivo, no objetivo, sino efectivo. Efectivamente, el hombre es y tiene ciertos atributos que nos pueden ser a nosotros razonables y racionales y cognoscibles. Entonces, nosotros vamos a estudiar lo que es el ser humano. Y vamos a ver que la prescripción es aquello que necesita el hombre para cumplir con su responsabilidad frente a los demás y ser plenamente lo que es decir, tener una vida plenamente humana, diría Aristóteles, ser feliz. Entonces, si la ética se refiere al hombre, estudiarlo al hombre es el fundamento de la ética. Entonces, estudiamos al hombre y decimos, el hombre es un ser viviente, sí. Yo para seguir siendo Jonathan Ramos, necesito tener vida, necesito seguir siendo viviente, y sí. Entonces, si yo no puedo no ser viviente para seguir siendo lo que soy, quiere decir que yo tengo un derecho natural. El contenido de ese derecho natural es que si yo no soy viviente, no puedo seguir siendo lo que soy y no puedo perfeccionarme en lo que soy. Por lo cual, necesito que haya una garantía que a mí me dé la seguridad de que todo el mundo ha de respetar lo que yo soy para yo poder seguir siendo lo que soy. Si yo soy un viviente, tengo derecho a la vida. Y si yo tengo derecho a la vida, el otro, que es igual a mí, también tiene su derecho a la vida. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Respetar el derecho a la vida del otro. ¿Por qué? Porque si yo no respeto el derecho a la vida del otro, no estoy permitiendo que el otro sea lo que es, porque el otro es un ser viviente. Bueno, así sucede con todo. Si yo soy un ser racional, tengo derecho a la educación y mi deber es respetar la libertad de pensamiento, la libertad de educación y el derecho a la educación del otro. Es decir, cada vez que yo descubro en mí una esencia, descubro en mí una necesidad. Cada vez que descubro en mí una necesidad, descubro en mí un derecho. Y cada vez que descubro en mí un derecho, descubro en el otro, que es semejante a mí, un derecho. Y cuando descubro en el otro, que es semejante a mí, un derecho, descubro mi deber frente al otro. Ese deber frente al otro es reconocerle al otro su derecho. Pero el derecho del otro es el derecho mío, porque somos de la misma especie. Entonces, si la especie no es relativa, entonces la moral tampoco es relativa. Mi cerebro ahorita está explotando, pero es que es muy interesante cómo lo estás plasmando. Y es interesante sobre todo porque las personas, tenemos, porque yo todavía estoy en este proceso de aprender y proceso de criticar, entonces yo por eso todavía no me formo una postura concreta hasta que pueda haber aprendido lo suficiente. Pero las personas creen que esta moral es cambiante porque a través de los años y a través de las sociedades se puede percibir lo que es correcto y lo que no es correcto y se puede diferenciar, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad puede estar bien la esclavitud o puede estar bien decir que una persona, un hombre es superior a la mujer y eso es lo correcto, eso es lo que está bien para ellos.
yo he escuchado a muchos liberales decir, bueno, pero es su libertad, la libertad de ellos es escoger ello, ¿no? Entonces estamos en bueno, si tú tienes la libertad, entonces todo es justo, o todo es correcto, porque la libertad entonces te da ese todo va a estar bien, ¿no? Entonces, hay un problema en esto de las libertades y esto de la moral relativa, ¿no? Por eso es que critico mucho el liberalismo y la verdad es que creo que hay muchas cosas en las que poder discrepar en el liberalismo, pero de todas formas está esa tendencia a relativizar la moral. Y de ahí se agarran los liberales, ¿no? De que en las sociedades, dependiendo del contexto, del lugar o tiempo, la percepción de lo que es correcto o no va cambiando. Entonces, caen en esto. Pero a ver, ahí hay un error filosófico tremendo del liberalismo, porque una cosa es lo que se da en el orden del ser, y otra cosa es lo que se da en el orden del conocer. Es cierto que nosotros, porque nuestro conocimiento es limitado, fragmentado y progresivo, es ciertamente que nuestro conocimiento va progresando en el descubrimiento de los derechos. Pues eso no significa que porque nuestra mente es frágil y no puede descubrir absolutamente todos los derechos de una, significa que los derechos no existan. O sea, los derechos no son una construcción de la mente que los conoce. El hombre siempre tuvo derecho a la vida, aunque en algún momento el hombre ha descubierto ese derecho. Es decir, es como decir que la célula comenzó con el biólogo que la descubrió, que antes de que el primer biólogo haya descubierto la célula no existía. O que el átomo comenzó a existir con los materialistas griegos, porque antes no se conocían los átomos. No, o sea, los átomos siempre existieron, o sea, la realidad siempre existe. Y los derechos son una realidad natural, son una realidad que está inscrita en su contenido en la naturaleza humana. Y es muy raro que los liberales sostengan eso y a la vez crean en los derechos naturales, porque los derechos naturales justamente están inscritos en la naturaleza. Ahora, la naturaleza del hombre no es una construcción de la ciencia, no es una construcción del pensamiento. Entonces, ahí caen en la incoherencia al aceptar los derechos naturales, pero el relativismo moral, porque el relativismo moral no tiene nada que ver con la naturaleza, porque la naturaleza no es cambiante, la naturaleza es estable, es permanente, y es en estos principios y valores permanentes, ¿no es cierto?, que nosotros podemos decir, efectivamente, Demócrito no inventó el átomo, lo descubrió. Bien, ahora, en el orden del conocimiento, la teoría del átomo tiene un surgimiento, pero en el orden del ser siempre ha existido el átomo. En los derechos pasa lo mismo. Nosotros sabemos que siempre hay derechos. Ahora, las culturas tienen su impronta, tienen su manera de abordar los derechos, pero si los valores y los principios se resuelven según la cultura, entonces ya no hay un planteo ético, porque el planteo ético responde por la naturaleza qué es lo que el hombre debe hacer para tener una vida buena. Ahora, si la respuesta es sociológica, si a la respuesta la da la sociología, entonces lo que tenemos que hacer, en vez de hacer un planteo ético, es llamar a los sociólogos que hagan un estudio de la sociedad, que digan, bueno, lo que pasa es que los bantúes desvirgan a las niñas de 12 años, que el jefe de la tribu bantú desvirga a la niña de 12 años, y bueno, para ellos eso es moral, eso es moralmente correcto. Y bueno, entonces los judíos apedrean a las mujeres, los judíos que violan la Torá, a las adúlteras las apedrean y las matan a pedradas. Y bueno, y esto es moralmente correcto, porque, bueno, pero eso no es un planteo ético, ese sociologismo de Weber y de Durkheim, eso no puede ser un planteo ético, simplemente hay una descripción. O sea, yo ya no voy a plantear cómo debe vivir el hombre, simplemente describo cómo vive, y digo,
en esta sociedad viven de esta manera, en esta sociedad viven de otra. Bueno, eso es disolverlo al planteo ético. Entonces, cuando hay relativismo moral, en realidad ya no hay moral. O sea, no hay moral relativa. Así es. Además que ya lo decía Aristóteles, ¿no? O sea, si la naturaleza del hombre es volitiva, entonces el hombre se va a ir perfeccionando, ¿no? Con sus buenas decisiones. Entonces, con el pasar del tiempo y con el conocimiento que uno va adquiriendo, con el pasar del tiempo, uno va eh, progresando y uno va descartando lo que está mal, uno va entendiendo por eso es que, como yo daba el ejemplo de Aristóteles con la percepción que tenía de la vida, ¿no? Del aborto, perdón. Que como él creía que no tenía vida el ser humano, entonces, el feto, entonces estaba bien abortar. Pero porque él creía que no tenía vida. Entonces es su falta de conocimiento, no es que sea moral abortar, sino es que él considera que es moral por la falta de conocimiento que tiene. Y eso se va a ir perfeccionando con respecto a cómo avanza el conocimiento científico y todas las demás ramas que son necesarias para nutrirlo. Sucedió con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, basándose en la ciencia de su época, dijo, la ciencia de la época sostiene que el alma humana ingresa al hombre cuando ya está dado en el cuerpo la potencialidad de recibir la actividad del pensamiento. Ujú. Sí, mientras no haya el desarrollo del cerebro, el cuerpo no tiene la potencia de pensar, entonces no puede recibir alma, el cuerpo no tenga esa potencia física para recibir la operación metafísica. Bueno, eso es lo que sostenía la ciencia de la época en Santo Tomás. Ahora, Santo Tomás, esto es lo que dice la ciencia. La revelación cristiana dice que Dios crea el alma en la concepción y que la vida del hombre es sagrada. Entonces yo voy a decir que la ciencia está equivocada porque yo no soy científico, dice Santo Tomás. Entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente. La ciencia dice que el alma se infunde a los 3 meses. Yo digo que ante la duda, por si acaso después se descubra científicamente que la vida humana comienza en la concepción, ante la duda es mejor no abortar. Es mejor no abortar porque es mejor, si la ciencia descubre que había vida humana, que no lo hayamos hecho, a estar matando seres humanos por el desconocimiento de la ciencia de la época. Entonces, indubio pro embrione, ante la duda, a favor del más débil. Como no sabemos si hay o no hay vida, entonces, ante la duda, a favor del embrión. Bueno, después la ciencia descubrió que sí, que hay vida en la concepción, hay vida humana en la concepción. Bueno, ya no hay duda, pero si la hubiera, aún así siempre a favor del embrión. Ajá, exactamente. Creo que eso también se llama principio pro homine, si no me equivoco. Eh, yo estoy muy interesada en eso porque realmente, o sea, cuando empecé con esto del activismo, cuando empecé con adentrarme un poco más en el tema de la política o la batalla cultural y demás, yo me encuentro con la noticia que, bueno, o sea, no es solamente cuestión de algo científico, sino que también hay una parte filosófica grandísima en cuanto al tema del aborto, en cuanto al tema de la eutanasia, en cuanto a muchos temas, ¿no? O sea, yo creo que la parte filosófica es elemental para ese tipo de discusiones. Y algo que me estaba preocupando con una amiga, no sé si, bueno, o sea, tú sabes que para el aborto hay varias causales, ¿no? Causales. Y hay una causal que es cuando el feto, o sea, hay que escoger entre la vida de la madre y la vida del feto, porque la vida del feto afectaría el desarrollo de la vida de la madre, ¿no? El aborto terapéutico. No sé cuál es exactamente tu percepción, me interesaría saberla. Yo estoy a favor, pero por un tema de que de repente desconozco mucho, por eso estoy muy abierta a tener otras percepciones, pero lo sigo viendo un tanto desproporcional. Entonces, no sé qué opinas sobre esta parte del aborto, que es una parte muy delicada. Bueno, mirá,
La ciencia ha podido avanzar mucho y realmente son muy pocos los casos donde el aborto en curso implica necesariamente un riesgo de vida para la mujer. Es Sí, decir, así es. solamente es legítimo el aborto cuando el diagnóstico de riesgo de vida de la mujer es certero y no probable. Ujú, Si es probable y no certero, es continuar con todos los cuidados, con ujú, todos los requisitos, estando alerta, haciendo chequeos constantes, reducir el margen del peligro. Cuando es probable el riesgo de muerte, pero no es efectivo. Ahora, por ejemplo, en un ujú, aborto ectópico, en un embarazo ectópico, perdón, donde el ya concebido se concibió afuera del útero, bueno, ese niño no tiene expectativa de desarrollarse, de progresar en el desarrollo biológico, porque está fuera del útero, está condenado a crecer fuera del útero y en algún momento sí, la mujer si prosigue este embarazo se va a morir. La mujer, ujú, efectivamente el niño no va a nacer porque el niño no está en el útero, que es su lugar natural vital. ujú, Entonces, si se diagnostica un embarazo ectópico, se debe proceder al aborto, se debe ujú, proceder. Es una obligación médica proceder al aborto ujú, porque el embarazo es totalmente inviable. ¿Para qué yo voy a poner en riesgo a una mujer si no voy a salvarlo al niño? ujú. Es totalmente Totalmente. inviable. Ujú, Bueno, pero en el caso de que el embarazo no sea inviable, sino que tenga probabilidades de nacer, es la responsabilidad del médico seguir adelante hasta donde se pueda, porque la probabilidad puede ser de 50, de 70 o de 10. Entonces, si la ujú, mujer dice, no, hay un 10% de probabilidades de que haya problema en el embarazo, y la verdad que, sí, que cualquier mujer puede abortar, porque es cierto que en el embarazo, en el parto, todas las mujeres posibilidad. pueden morir. O sea, todo embarazo y todo parto es riesgoso, de alguna u Ujú, otra manera. Entonces, ujú. si la persona de esa manera y dice, si yo sigo en el embarazo, me puedo morir, y la verdad que todos los embarazos son riesgosos, entonces todas las mujeres tendrían que abortar, y es un razonamiento que no se sostiene. Así es. Y era una pregunta que, bueno, ronda mucho por mi mente porque de hecho como una amiga estábamos justo debatiendo un poco de esto porque es un tema muy delicado realmente. Y ya pasando a tu tema, de las tantas preguntas que tengo, existe un tema de dignidad moral y dignidad ontológica, ¿cierto? No sé si me equivoco, que son diferentes. Las personas, yo he escuchado muchas personas que desconocen el tema de la dignidad ontológica, que, bueno, la dignidad es relativa, ¿no? Ya estamos en este mundo postmoderno de la relatividad, y que la dignidad es relativa y por ende no todas las personas tenemos ese mismo valor, ¿no? Entonces ya incluso lo podríamos ver desde el aborto o desde cualquier otro tipo de genocidio, ¿no? Eh, yo entiendo que todo individuo de la especie humana es persona humana y que toda persona humana tiene derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero hay esta deshumanización, ¿no? Hay una deshumanización de la persona por alguno de sus rasgos. En algún momento fue para los negros, en otro momento fue para las mujeres, ahora es el tema del feto, ¿no? En esa etapa de desarrollo. Entonces, está pasando esto de la relatividad de su valor, ¿no? O sea, la deshumanización por un lado y la relatividad de su valor, ¿no? Entonces hay una confusión en cuanto a la dignidad ontológica y la dignidad moral. No sé si me puedes explicar un poco de ello. Sí, para eso hay que entender un poco a Aristóteles y el tema de la sustancia y el accidente. La Uh -huh, sustancia es la que sostiene los atributos esenciales, ¿no es cierto? Son atributos sustanciales esenciales, la usía segunda, la deutereusía, y los accidentes están sostenidos en la sustancia, pero no son la sustancia. uh -huh, Por ejemplo, yo soy una sustancia. La humanidad
no es algo que yo tengo, es algo que yo soy. Ese atributo de la humanidad es mi sustancia, no es que está en mi sustancia. Yo soy varón y la masculinidad está en es mi sustancia. No es algo que se le añade a mi sustancia, sino que está en la identidad misma de mi sustancia. Es decir, yo no puedo no ser varón, yo no puedo no ser ser humano, yo no puedo no ser viviente, yo no puedo no ser racional y político, porque esos atributos son atributos que le son esenciales a la sustancia. Sin esos atributos yo no soy lo que soy, ¿no? Por ejemplo, si mañana me muero, ya no hay Jonathan, son los restos mortales de Jonathan, digamos. Entonces, el atributo de la vida es un atributo esencial. ¿Dónde está la dignidad del hombre? ¿En los accidentes o en la esencia? Los accidentes son aquellos atributos que pueden o no pueden estar sin afectar la identidad de la sustancia. Entonces, por ejemplo, vos ahora tenés cabello largo y castaño claro. Mañana podrías tener cabello más corto, cabello más negro, más rubio, o no tener cabello, y sin embargo vos seguís bien. Porque no son atributos esenciales, no son atributos que hacen a tu sustancia. Entonces, hay atributos esenciales a la humanidad, por ejemplo, el color de la piel, la religión, la raza, la cultura, la nacionalidad, que no hacen a la sustancia, que son accidentales. Entonces, el problema del racismo es que coloca al accidente como parte de la dignidad. Entonces, si vos sos negro, ya no tenés tanta dignidad como que si sos blanco. Y en realidad la dignidad humana no está en el accidente de ya tiene, por ejemplo, del desarrollado el sistema nervioso, o ya tiene la posibilidad de sentir dolor. Entonces, estos son accidentes de la misma sustancia. Desde la concepción hasta la muerte natural hay una sola sustancia que va teniendo cambios accidentales, ¿no es cierto? Bien. La dignidad ontológica del hombre es la misma por el hecho de que el género humano, desde la concepción hasta la muerte natural, es el sustantivo de la identidad y es el sustantivo de la dignidad. Se dice el ser de muchas maneras, pero siempre según la sustancia, en este caso el hombre. ¿No? ¿De qué se dice la cantidad, la cualidad, el modo, la relación, la pasión, la posición? Se dice la acción, se dice del hombre. Bien, es el hombre que tiene dignidad ontológica. Entonces, cada vez que el individuo es de la especie humana, tiene dignidad ontológica humana. Los accidentes no pueden ni atenuar ni sumar a la dignidad ontológica del hombre. ¿Por qué? Porque la dignidad ontológica, por ser de la especie, es la misma para todos. Lo que va a cambiar en el transcurso de la vida es la dignidad moral, porque la dignidad moral depende de nuestros actos. En cambio, la dignidad ontológica depende de nuestro ser. Entonces, hay más o menos dignidad moral, es dinámica, es fluctuante, porque depende de nuestros actos que pueden ser buenos o malos. Pero la dignidad ontológica no puede fluctuar porque nuestra naturaleza no puede fluctuar. No es que yo me despierto hoy y soy más ser humano que ayer o menos ser humano que ayer. Entonces, ahí está el problema. El ladrón, el delincuente, el asesino, el violador, ha perdido su dignidad moral, pero no ha perdido su dignidad ontológica. Así es. Yo, sí, he notado mucho, me gusta cómo estructuras el hecho de que ahora se pretende, se busca reducir la dignidad ontológica al accidente y no a la sustancia, ¿no? A mí me gusta mucho cuando las personas dicen que el tema de ser persona es un tema más filosófico que un tema biológico. Y bueno, o sea, claramente esas cosas son para marear a las personas cuando se debate sobre aborto, por ejemplo, ¿no? Ay, no, pero eres ser humano pero no eres persona, ¿no?
Entonces, pero la filosofía también te dice que persona es sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Una sustancia individual, indivisible respecto de sí, dividido respecto de todo lo demás, de naturaleza racional, la naturaleza racional la tienen en acto. O sea, las personas también que hablan en el aborto con respecto a que el feto no tiene dignidad porque no puede razonar como el resto de personas, y por eso es igual al de un animal, ¿no? Olvida que la naturaleza que tiene en acto es racional, o sea, tiene una capacidad de poder realizar actos razonables posteriormente, pero está diseñado para razonar. Y eso es lo que le hace superior a cualquier otra especie. Y creo que tú me contabas, estoy casi segura de que en un live que tuvimos tú y yo, en el que te invité, tú me hablabas de la dignidad y que por qué, o sea, por qué el de la dignidad con respecto a las capacidades que uno puede desarrollar, ¿no? Que un animal es superior en cuanto a dignidad que una planta porque tiene más capacidades a desarrollar, ¿no? Eh, y asimismo, el ser humano es mucho más superior en cuanto a dignidad porque tiene una capacidad que el animal no tiene, que es la capacidad del razonamiento. Entonces, las personas cuando hablan del aborto y quieren confundir y quieren basar la dignidad en el razonar en acto, ¿no? Versan para poder situar al feto en el mismo lugar que un animal común y corriente, que un animal no racional, o incluso menor. Entonces, se olvidan de esa potencialidad. Y a mí me parece muy interesante cómo lo plantea Aristóteles en Metafísica, porque efectivamente, ¿no? O sea, está ese que se ignora, ¿no? Porque también podríamos decir que una persona en estado de coma que no razona, entonces no es persona porque no razona, pero en realidad tiene el razonamiento en potencia, pero que en ese momento no puede tener en acto por su condición, por el accidente que ha tenido. Y así, entonces sí me parece un tema muy, muy interesante este. A ver, vamos a hacer una definición entre el acto primero y el acto segundo. La racionalidad siempre está en acto, pero en acto primero. ¿Cuál es el acto primero? Que es natural, constante, universal y permanente, el acto de la naturaleza. La naturaleza siempre es racional. Quiere decir que la racionalidad está en la naturaleza, en acto siempre, el acto primero. Ahora, el acto segundo es la puesta en escena de la operatividad de esa naturaleza, que tiene habilitada la potencia, efectivamente. Ahora, ¿cuál es el problema de colocar la dignidad en el acto segundo? El acto segundo siempre es temporal, momentáneo y contingente. ¿Vos pensás todo el día? No, yo sé casi seguro que no. Cuando duermes o cuando, ¿no? Bueno, asumo que no. fíjate. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí. Que si el derecho humano surge del acto segundo, que es contingente, momentáneo, sucesivo, fragmentario y totalmente limitado, quiere decir que vos solamente tenés derechos humanos en el momento en el que vos estás ejecutando en actos segundos, actos racionales. O sea que tenés derechos humanos 12 horas al día. Claro. Ese es el problema, ¿no? Yo cuando pienso en esto, siento que confunden o buscan tergiversar la naturaleza racional que el acto de razonar, ¿no? Buscan confundir ello, porque si es que hablamos de naturaleza racional, la naturaleza racional la tenemos todo el día, o sea, la tenemos siempre, desde que existimos hasta el día que morimos, ¿no? Tenemos esa potencialidad de razonar, esa naturaleza que se nos es dada por ser de la especie humana. Y no es que al no razonar dejemos de ser especie humana, seguimos siendo especie humana. Entonces seguimos siendo esencia racional y en acto tenemos la esencia racional. Lo que no tenemos en acto es el razonar, ¿no? O sea, la acción de razonar en ese momento, pero la naturaleza racional la tenemos en acto siempre. Bueno, entonces, lo podemos agarrar. Me haces acordar a un filósofo que se llama Ortega y Gasset. Yo tengo un amigo que dice, esos dos filósofos, Ortega y Gasset, ¿me entiendes?
que él decía que la definición de Aristóteles de animal racional estaba equivocada porque Freud descubrió el inconsciente. Voy a decir, pero ¿dónde estudió filosofía este hombre? ¿Qué tiene que ver con el inconsciente? O sea, la herida al narcisismo del cogito no es la herida al acto primero de la naturaleza racional, sino al acto segundo de la operatividad. El inconsciente, ¿no es cierto?, es, digamos así, una puesta en escena de una herida que tiene la operatividad del pensamiento, no la naturaleza racional. ¿Ves que Freud dice, no, es que el hombre no tiene naturaleza racional? O sea, el análisis de Freud no es ontológico. Entonces vos decís, este Ortega y Gasset es medio que me ha hecho cualquier cosa, ¿dónde estudia filosofía? Pero es cierto que hay muchos filósofos que confunden naturaleza segunda y naturaleza primera. Entonces, efectivamente, vos, por ejemplo, podés hacer de tu naturaleza segunda muchas cosas. Podés hacer una mujer apacible, romántica, fuerte, luchadora, o ser una mujer débil, una mujer resentida, una mujer maliciosa, envidiosa. Y eso va a depender. Vos podés crearte una naturaleza segunda que tenga una identidad. Lo que no podés hacer nunca es alterar tu naturaleza primera. Sí, tal cual. De hecho, ahora que me has mencionado Freud, a mí me causa mucha gracia. De hecho, está muy romantizado, ¿no? El psicoanálisis. Eh, yo soy muy crítica en ese sentido. Al estudiar psicología veo que muchas personas tienen esa romantización del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis de Freud, ¿no? Que es el inicial, del que parte el resto de ramas del psicoanálisis. Eh, pero sí, eh, Freud sí busca, ¿no? Yo creo que deshumanizar o animalizar, incluso podría decirse, al ser humano. Reducir todas las conductas a la sexualidad y reducir esta dignidad. Entonces, sí, yo diría que las ideas de Freud son bastante criticables. No niego que el haber empezado a tocar el tema del inconsciente es algo negativo, yo creo que es algo positivo, pero no sustancial para hablar de razonamiento, para hablar de la naturaleza racional en lo absoluto. Eh, y sí, yo soy muy crítica de Freud, discrepo totalmente con la mayoría o casi en su totalidad de propuestas, porque soy un poco más objetiva en cuanto a psicología, o sea, siempre busco ser lo más objetivo en esa rama que es un poco compleja, igual que la filosofía, pero eh, siempre busco la objetividad y por supuesto que a las ideas de Freud no le encuentro mayor objetividad, eh, pero bueno, hay gente que sí es afín. Mirá, yo tengo una hipótesis al respecto, porque Freud, hablando del inconsciente, tiene en mente la noción de conciencia de Descartes. Entonces, como Descartes dice que la conciencia es transparente, traslúcida, pura, indubitable, entonces Freud, al encontrar que, por ejemplo, qué sé yo, en una especie de diálogo entre Descartes y Freud, Freud le dice a Descartes, Descartes, tu conciencia es transparente, traslúcida, pura, fundante, indubitable. Sí, sí, sí. Y Renato, ¿usted se come las uñas? Bueno, sí, me como las uñas. Y tiene a veces sueños que no entiende qué sucede. Sí, y tiene algunas pulsiones que no puede controlar y conductas repetitivas. Sí, bueno, usted es un neurótico, ¿no? Pero en el fondo lo que está haciendo acá Freud es mostrar la herida del narcisismo del cogito, pero siempre con la pretensión de Freud es ampliar la libertad de la conciencia, porque en el fondo en el psicoanálisis hay un planteo ético, que es que en la medida en que nosotros no somos dueños de nuestros deseos, no podemos ampliar el margen de nuestra libertad. Entonces hay un compromiso ético de Freud. El tema es que Freud está teniendo una noción unívoca de conciencia. Y el problema es que la conciencia nunca es unívoca, porque la conciencia es la conciencia del hombre que se despliega históricamente como operatividad de una potencia natural. Entonces, esa operatividad de una potencia natural
tiene en su fundamento también una historia y una vida. La razón es la razón de una vida. O sea, yo ahí, sigo en ese sentido a Ortega y Gasset del ratio vitalismo, la razón es la razón de la vida. Entonces a mí no me gusta hablar de inconsciente, sino de distintos grados de conciencia. Y me parece que desde esta Sí. antropología de que el hombre tiene distintos grados de conciencia, se pueden saldar muchos planteos, no desde esa esquizofrenia de conciencia e inconsciente, sino más bien de cómo se va desplegando la conciencia del hombre en distintos modos, de distintos grados, con distintos objetos, de distintas maneras. Es una antropología mucho más realista y que tiende, digamos, a no desconectarlo al hombre de pulsión a conciencia como si no hubiese una continuidad o como si el hombre desde la pulsión, que en la filosofía realista son las inclinaciones naturales, no pudiesen Ujú. ser racionalizadas, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que el diagnóstico antropológico de Freud está muy preso de los prejuicios de la modernidad. Sí, sí, a ver, yo también considero que como inconsciente, yo creo que es mucho mejor llamarlo por niveles de conciencia. Mm, ahora, yo me quedo de todo lo que tú has dicho que me parece, o sea, creo que suscribo a todo lo que dices, es que Freud busca reducir eh, la percepción que tenemos sobre el dominio que tenemos sobre nuestra libertad, ¿no? Hace que creamos que no somos totalmente libres de nuestras acciones o no seamos totalmente libres de tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, entendemos que también, o sea, como animales tenemos ciertos tipos de instintos, no me gusta llamarlo pulsiones, instintos, como cualquier tipo de animal, pero que la persona es capaz de controlar, obviamente habiendo aprendido, viendo qué heridas hay dentro de lo que uno ha aprendido en la historia de la vida de la persona, ¿no? Pero somos totalmente, o al menos en las personas comunes y correctas, sin mencionar a quienes padecen de algún tipo de trastorno, somos realmente dueños de nuestra libertad y de nuestro actuar. Lo que haría suscribir a la teoría de Freud sería es entender nuestra responsabilidad de los actos que estamos teniendo, ¿no? Y reducirlos a, bueno, no soy totalmente consciente o no soy totalmente dueño de mi libertad y justificándolo por medio de esta teoría, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, muy relativista, muy... Pero eso no es Freud, esos son los discípulos de Freud y los lacanianos de izquierda, son los que han creado esa ética relativista. Pero vos fíjate que hay en Freud ciertas cuestiones que el progresismo y el posmodernismo odian. Por ejemplo, para Freud, el goce es del varón o de la mujer y se resuelve en la biología, porque Freud es un médico. Y de hecho, no resolverse en la heterosexualidad para Freud es un problema, claro, que no se sí, resuelve sí, bien sí. en el hijo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Ujú. hay un montón de postulados de Freud que para los progresistas son muy incómodos, al igual que los de Marx Sí. y los de Nietzsche, ¿no? O sea, los progresistas han hecho de Marx, de Freud y de Nietzsche otras figuras distintas a lo que aparecen en los textos, ¿no? Sí, No, sí. pero es De hecho, criticable, yo creo que, criticable Freud, sí. yo creo que, que si revivimos a Freud, a Nietzsche, al Che Guevara, a Marx, no serían tan contentos con el progresismo. Yo, de hecho, creo que serían bastante violentos con la gente que profesa el progresismo. Y hablando de marxismo, eh, yo le encuentro una coherencia muy delgada, porque realmente yo, al leer cómo Marx expresa de las mujeres, del trabajo, o sea, realmente o sea, no, realmente no le veo tanta compatibilidad con el progresismo. Pero sin embargo, el progresismo ha usado algo que la izquierda usa constantemente. La izquierda, vamos a llamarla izquierda por un tema coloquial, porque me parece un poco casi innecesario hablar